Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Con todo lo que hemos hablado, estoy seguro que tienen más preguntas ahora, ¿verdad? Y pues vamos a aprovechar este tiempo hermoso que el pastor aquí, Alá, nos ha concedido para poder tenerlo. Hola, pastor. Hola, hola. Párense, por favor, cuando hagan la pregunta. Hola, pastor. Más que pregunta, yo tengo un comentario. No sé si ha escuchado acerca de Jordan B. Peterson. Es un psicólogo canadiense. Jonathan Pearson. Sí, Sí, he oído hablar de él. sí, Muy es bueno. Jordan, no Jonathan. Jordan. Perdón, Jordan Peterson, sí. Sí, ajá. Ah, bueno, sí, nada más era mi comentario de Sí, que él está teniendo una postura conservadora y no totalmente cristiana, pero está hablando de la forma psicóloga de hacer a los individuos responsables y cómo mejorar las vidas con base en la Biblia y con todas las historias bíblicas. Sí, mira, Jordan Peterson es un psicólogo clínico. He oído, me gusta mucho escucharlo. No es cristiano. Él tiene una batalla interna en su vida porque él cree en Dios. Lo ha dicho ya públicamente. Una vez lo entrevistó Ben Shapiro, que es otro muchacho intelectual cristiano joven, perdón, judío. Y él lo dijo, ¿no? Entonces, él da respuestas respecto a la vida práctica, a la vida secular, ¿no? Pero ojalá, ¿qué crees? Que tengo como 4 o 5 meses orando por él, que Dios salve su vida de él. Sí, porque es un hombre inteligentísimo. Preguntas, por favor, nada más, no comentarios, ¿eh? Sí. Gracias por tu... Pero es un hombre muy intelectual, muy inteligente. Son gente que nos enseña a pensar. Sí, Pastor Alducín, ¿qué posición tiene usted conforme al evangelismo social? ¿A quién? Evangelismo social. El evangelio social que está muy de moda ahorita. Mira, hay un problema. Hay 3 responsabilidades de la iglesia básicas. Número 1, predicar el evangelio. Es a través de la predicación del evangelio que las almas pueden ser cambiadas, porque es el poder más grande que Dios escondió en su palabra a través de esta prédica, de esta exposición de la palabra de Dios. Número 2, el discipulado. Es la segunda responsabilidad de la iglesia. Una iglesia que no esté discipulando, y no me refiero nada más a estudios bíblicos. Yo cuando me encuentro a hermanos pastores pregunto, ¿quiénes son tus hombres? Un pastor que no tenga 3, 4, 5 Timoteos no es un pastor. Porque tenemos que reproducirnos en hombres para que en 10, 15, 20 años podamos nosotros ocuparnos en otras cosas y dejarles el trabajo a ellos o a nuestros propios hijos. Y la tercera responsabilidad son las misiones. Evangelismo, discipulado y misiones. La ayuda social de la iglesia no es una institución de beneficencia pública. Si alguien llega a la iglesia, hermano, me dé trabajo, ¿verdad? No somos, la iglesia no representa eso. Entonces nos equivocamos. Y cuando la iglesia comienza a involucrarse más en la obra social, en orfanatorios y en asilos y ayudar a los pobres, ya perdimos el camino. Y por eso han tratado en Sudamérica los líderes comunistas de usar a Jesucristo, diciendo que fue el primer comunista, sin saber ni siquiera lo que están diciendo, ¿verdad? Por acá. Acuérdense que es por secciones, nos toca esta sección. Doctor, buenas noches. Se han levantado muchas iglesias cristianas y quisiera saber, de su punto de vista, de las doctrinas cristianas, ¿cuál es la que tiene la sana doctrina? ¿De las denominaciones cristianas. ¿Cuál es la que tiene la sana doctrina? Sí. Mira, te voy a contar con mucho gusto. Mira, a través de una de las cosas más maravillosas de la Biblia es la diversidad. Lo que Dios le reveló a Jeremías no se lo reveló a Isaías, ni a Habacuc, ni a Zacarías, aunque todos desde luego estaban centrados en una doctrina esencial que es Dios, ¿verdad? Y la salvación del Mesías que vendría. Y así pasa también con las denominaciones. Los presbiterianos tienen la doctrina de la Reforma, que es muy buena teología. Los bautistas le dan más campo y más al evangelismo, a las campañas. Los pentecostales comenzaron a predicar a principios del siglo XX, dándole más énfasis a cosas del Espíritu Santo.
Vino el movimiento carismático en 1970, 1980, que se desvió del pentecostalismo. Algunos están regresando, gracias a Dios, a la sana doctrina. Entonces vemos que a través de todos nuestros hermanos, si creen en la salvación por gracia y que viene la resurrección de los muertos y que es por la fe, no importa si son carismáticos, presbiterianos, bautistas, somos hermanos, son nuestros hermanos. Debemos respetarlos y amarlos. Las doctrinas no esenciales, como unos creen que se pierde la salvación, otros no. Unos creen que se debe hablar en lenguas, otros no. Unos creen el pretribulacionismo, mitribulacionismo, posttribulacionismo, etcétera, etcétera. Son doctrinas no esenciales. Y si tú me dices, pues yo creo que se pierde la salvación, digo, pues te voy a tener que decir que estudies un poco más la Biblia, ¿no? Pero no me va a alejar de ti, o sea, no voy a dejar de amarte. Y yo estuve en Estados Unidos hace poco en una iglesia de negritos. Mi esposa no lo podía creer. Me invitaron a una iglesia, ustedes saben cómo son los negritos, ¿no? Y Kane tiene una emoción y un dinamismo para cantar impresionante, pentecostales todavía. Y imagínate, ¿no? Me querían cargar ahí, levantar y me hacían así. Y pues yo sé lo que creían y no voy a predicar algo que afecte a ellos. Les prediqué un mensaje de profecías de Daniel nada más, ¿no? Pero nos amamos. Ellos sabían que yo tampoco creía en muchas cosas de ellos, pero nos une la sangre de Jesucristo. Entonces eso es lo más importante, ¿verdad? Que nos aprendamos a tolerar y amar y aceptarnos como somos. ¿Por acá? ¿Nadie? ¿Por acá? Buenas noches. Perdón. Buenas noches, pastor. Primeramente le pido a Dios que lo siga cuidando, protegiendo y lo guíe en camino de sabiduría. Mi pregunta es, ¿qué opinión tiene del movimiento G12 creado por el pastor César Castellanos? Debido a que ha tenido en algunas iglesias controversia, debido a que este movimiento fue dado por una revelación que él tuvo. Alan, te dije que iba a haber buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Esto es una decisión maravillosa. Hace 3 días mi esposo y yo regresamos de Cancún, no de vacaciones ni a la playa fuimos a un seminario de profecías y tuvimos 2 horas de preguntas y respuestas. La gente no se quería ir porque hay tantas preguntas, ¿verdad? Que los cristianos damos un mensaje y ahí se quedaron. Pero hay tantas cosas en el alma que necesitamos responder, como esta del G12. Mira, hace algún tiempo había un hombre que era senador en Colombia, César Castellanos, lo ametrallaron, casi lo matan. Se salvó, se fueron a Florida a vivir. Y cuando él regresó a Colombia, él está en Bogotá, también está en la televisión de enlace, César Castellanos, comenzó a idear un sistema que le llamó G12. Y supuestamente él lo basó en los 12 apóstoles. Entonces comenzó a enseñar que solamente se juntaban 12 en todos los grupos de discipulado. Ya desde ese punto de vista, ¿por qué no 8? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 15? Cuando dogmatizamos, hermano, cuando hacemos algo casi como una ley, tiene que ser 12, simplemente porque fueron 12 apóstoles. No hay ese patrón en el Nuevo Testamento para estudiar. Donde 2 o 3 se reúnan, ahí está Cristo en medio. Por ahí. Luego, por el otro lado, comenzaron a usar las regresiones. O sea, que tenías que regresar a tu infancia para ver qué te pasó en tu infancia, cosa que hace el psicoanálisis freudiano. Todo eso comenzó a mezclar el cristianismo con el psicoanálisis freudiano. Y cuando comenzaron con esa situación, entonces comenzaron a salirse mucho el camino. Tengo entendido que ya han corregido bastante esta doctrina. Pero esto es lo que te puedo decir, yo no lo recomiendo a nadie. Pero ellos son cristianos, pero ese sistema de enseñanza no es bíblico. Por acá, sí. Muy buenas noches. Quería preguntarle en cuanto a los matrimonios, que ahorita ya se disuelven con mucha facilidad. Tengo tiempo de ya conocer su palabra del Señor, y desde que yo inicié casi mi matrimonio, yo sabía que al momento que uno quisiera separarse solamente era por causa de una infidelidad, de una cosa así. ¿Cuál es su pregunta?
Limitémonos a la pregunta nada más para que tengamos oportunidad de darle más oportunidad a otras personas. Sí, quiero saber... ¿Las causas del divorcio? Sí, ¿cuál es la causa del divorcio? Adulterio y abandono de hogar. 1 Sí. Corintios capítulo 7. ¿Y qué pasa si en el caso del hombre o la mujer se puede volver a casar si en un Lo momento... voy a explicar, sí. Adulterio y abandono de hogar. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento, dice Malaquías, Dios odia el divorcio. Sin embargo, le dio permiso a Moisés, carta de divorcio, por la dureza del corazón. En otras palabras, hay personas que tienen un matrimonio tan tóxico que si siguen juntas se matan, a ese grado. Entonces, por la dureza del corazón, cuando ya ninguno de los dos tiene una solución, es cuando viene ya o el adulterio, o los golpes, o los abusos, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, si una mujer llega con nosotros como pastores, hermano, mi esposo es un golpeador, pero no sé nada de adulterio, nuestra recomendación es sepárate temporalmente de él. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 7. No te puedes divorciar. Sepárate 3, 4 meses, vete con tu mamá o viene con nosotros, le consigamos alguna viuda que esté por ahí, que le alquile un cuarto, lo que sea a la hermana, para que en ese tiempo él pueda darse cuenta y valorarla a ella, porque dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero para que haya un rompimiento legal, tiene que haber el adulterio, o que él diga, que el gavilán diga, ahí nos vemos. Y ya tiene un año que no regresa, y hay ni discípulas de la Madre Teresa, de veras. Ay, hermano, pues estoy esperando que regrese, y cuando regresa con la amante a la casa. Hasta con eso, créanmelo, tenemos casos, pero cantidad de ese tipo. Entonces hay mujeres que en lugar confunden la mansedumbre con otra cosa, para no decirlo. Por acá, por esta sección, adelante. Bueno. Sí, Pastor Alducín, Dios lo sigue usando. Una pregunta, ¿podría explicar por qué la profecía de la semana 70 de Daniel, o de las 70 semanas de Daniel, es la clave para entender el resto de las profecías bíblicas, por favor? Muy buena pregunta. En Daniel 9, 24 al 27, Dios se le aparece un ángel, el ángel Gabriel, a Daniel. Y Daniel estaba esperando que Dios le dijera qué sería ahora que ya iban a salir de la cautividad babilónica los judíos. Daniel comienza a leer a Jeremías. Claramente en Jeremías 27 dice que iban a ser 70 años bajo el yugo de los babilonios. Y cuando Daniel descubre que los 70 años están a punto de cumplirse, se pone en oración y viene un ángel con la revelación. Y entonces le da la profecía de las 70 semanas, que son semanas de años, que son 7 por 7, 49, 490 años le da Dios, desde que se dé la orden de la reconstrucción del templo, que se dio en Nehemías capítulo 2, del 1 al 5, hasta la muerte de Cristo. Esto es impresionante porque matemáticamente es la única parte en la Biblia que se nos da el tiempo en que Cristo iba a venir la primera vez. Se dictaminó el tiempo en que Cristo iba a aparecer cuando fueran 483 años de la reconstrucción del templo a la cruz. Entonces la vida del Mesías le sería quitada. Entonces nos damos cuenta que faltó una semana. Se cumplieron nada más 483 años, faltan 7 años que son los de la tribulación. Entonces Dios detiene el reloj con Israel y se vuelve a la iglesia. La iglesia entra, Romanos capítulo 11, y somos injertados en el olivo natural. Nosotros somos el olivo silvestre. Entonces Dios tiene que terminar con Israel porque le faltan 7 años a Israel para que Dios termine con ellos. Entonces la iglesia no puede estar aquí porque para que Dios trate con Israel, la iglesia tiene que ser sacada. Y por eso va a sellar a 144,000 judíos de cada tribu. Y va a levantarse 2 testigos, judíos también, que van a ser los últimos testigos de la época de la tribulación. Y esta es la razón por la cual es imposible que la iglesia atraviese la tribulación, porque es un periodo de juicio que corresponde a Yom Kippur, a la fiesta de la expiación de septiembre y octubre, que también le falta cumplir a la nación de Israel. Sí.
Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. Soy Luis Nieto. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, se ve un panorama mundial que acaba de plantear usted, muy interesante, en donde vemos la llegada del anticristo y la llegada nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero como iglesia he tenido la oportunidad de trabajar con un grupo grande de pastores. La iglesia ahorita está en una posición en la que no sé cuál es su punto de vista. Hay mucha separación, muchas ideologías, cuesta mucho trabajo que la iglesia se ponga de acuerdo para alcanzar el mundo de una forma, alcanzar a los perdidos de otra forma. Hay mucho activismo, las iglesias están llenas de actividades, el mundo afuera está perdiéndose y la iglesia está muy separada. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Estamos en lo que se profetizó como la apostasía. No nos sorprendamos de la barbaridad de herejías que se están introduciendo a la iglesia, de falsas doctrinas. Ahora que fui a Cancún me dijeron que ya no hay apóstoles, hay querubines. Increíble, o sea, yo creí que era un chiste. No, hermano, ahora son querubines, ya no son apóstoles. O sea, hay una barbaridad de titulitis y de cosas que están pasando y mucha gente se está desanimando por eso, pero al contrario, Jesús nos los dijo, he aquí se los digo con anticipación para que cuando suceda se acuerden que yo se los dije antes. O sea, tenían que pasar estas cosas y cuando vemos que se están cumpliendo las profecías y que la iglesia ha entrado en esta espiral de casi autodestrucción, nos damos cuenta que nos encontramos más cerca que nunca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, todo esto tiene que suceder, hermano, porque los corazones tienen que ser probados. Jeremías 1 Corintios 11 dice la Biblia, es necesario que haya divisiones para que se prueben los corazones. Y a través de todo esto se está limpiando la iglesia y están cayendo cantidad de pastores, cantidad de personas, entre comillas, que se decían cristianas. Y un cristiano nacido de nuevo nunca se rinde, ni se da por vencido, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor propio. Regresamos aquí a esta, Bueno, mi pregunta en concreto es, en toda esta situación de la geopolítica, México, nuestro país, ¿qué función o qué visión tiene en el mundo, en esto de la cuestión geopolítica? Ni México ni Querétaro aparecen en la Biblia. Muy buena pregunta. Mira, bíblicamente las únicas naciones que van a sobrevivir en la segunda venida cuando Cristo venga, porque cuando Cristo venga va a sobrevivir una tercera parte del mundo, de la población del mundo, de acuerdo al libro de Zacarías. Estamos hablando que somos ahorita 7.500 millones de personas aproximadamente. Estamos hablando que va a desaparecer todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Desde Alaska a la Patagonia hay como 1.100 millones de personas. O sea, desaparecería todo el continente americano, parte del continente africano y parte del Asia Menor. Porque solamente van a sobrevivir Europa y algunas naciones del Medio Oriente cuando venga Jesucristo, en la guerra del Armagedón, y la China también. Entonces México ni aparece, ¿verdad? Así es. Ni Xochimilco aparece. ¿Por acá? ¿Nadie por acá? A ver. ¿Qué consecuencias hay de la violación del pacto sempiterno? El pacto, el de Isaías 24. ¿Qué consecuencias hay para nuestra actualidad? Fíjate, mencionó el hermano cuál es el pacto sempiterno, cuáles son las consecuencias. Hace algún tiempo le pregunté a Dios leyendo Daniel 8, que dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se manifiesta el anticristo. Es una profecía de Daniel 8. Y yo le pregunté a Dios en mi corazón, Señor, ¿cuándo la humanidad o la sociedad puede llegar a un límite o un punto donde sea el colmo, como llegó Sodoma y Gomorra al colmo, para que tú ya vengas y establezcas el juicio?
Y ahí lo dice en Isaías 24, del 3 al 6, es el matrimonio. El matrimonio y la familia es el cimiento de toda la sociedad, es la base de toda sociedad. Y cuando llegamos al grado, siempre ha habido divorcios, transgénero, homosexuales, lo que tú quieras, pero nunca se había institucionalizado el matrimonio gay y peor, darles adopción. Un niño necesita un papá y una mamá. Lo que el papá le da al niño no se lo puede dar la mamá, ni la mamá al papá. Por eso la mujer y el hombre somos tan diferentes. Y todos necesitamos crecer con estos dos tipos. El muchacho necesita un perfil masculino y necesitamos a la mamá también que nos dé su cariño, su bondad y como son las mujeres. Entonces cuando llegamos a este punto donde ya hasta a los niños se les están dando adopción, es cuando nos damos cuenta que ya no somos humanos. Ya estamos en el punto de la deshumanización. El pacto sempiterno, dice Malaquías 3, es el pacto del matrimonio. Y es donde nos encontramos actualmente. Allá atrás. Quería preguntarle que me sacara de una duda sobre... ¿Sobre quién? Sobre el diezmo. Ah, el diezmo. Ajá. Lo que pasa es que cada que se da una clase en la iglesia tenemos que estar pactando. O sea, diezmo. Eso no es bíblico. Exactamente, por eso quería que... Muy bien, quiero decirles algo. El diezmo ya no es del Nuevo Testamento. Esto es muy importante saber, porque el diezmo era obligatorio en Israel. Indefectiblemente diezmarás. Hemos salido de la ley y estamos en la ley de la libertad en Cristo. Desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, jamás se vuelve a mencionar el diezmo. El último que lo mencionó fue Jesús en los evangelios que se encuentran bajo la ley. En el Nuevo Testamento, Hechos 14, 1 Corintios 16, del 1 al 3, Pablo dice, cada primer día de la semana, el domingo, cada quien dé como haya prosperado. Y cada quien dé como propuso en su corazón. Ya no hay ninguna ley para que nos diga tienes que dar tanto. Ahora bien, si en el Antiguo Testamento fue el 10% y nosotros seguimos ligados a que vamos a seguir dando el 10%, seguimos bajo la ley. Un cristiano sano, un cristiano generoso, da el 15, el 20, el 50, el 60, lo que Dios te ponga en tu corazón. Un ejemplo, el presidente de Colgate-Palmolive en Estados Unidos gana $1 millón al mes. Da $650,000, el 65% a la obra misionera. Entonces ya es una forma en la que manifestamos la salud espiritual que tenemos. Los que siguen dando el 10%, Dios sabe que esas personas nunca van a prosperar. Y hay muchos cristianos que quieren que Dios los prospere, pero son de Monterrey. No todos, ¿verdad? Si hay de Monterrey, perdón, ¿verdad? Pero sí, adelante. Ah, allá arriba, hombre. Bueno. Perdón. Hola, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde vendrá el anticristo, el falso profeta, y dónde será la Babilonia física? ¿Algo más? Aquí me vas a tener hasta las 12 de la noche, mano. Mira, rápidamente, lo del anticristo, muy buenas preguntas las tres, rápidamente. Durante mucho tiempo se creyó, todavía hasta 1995, casi al terminar el año 2000, la mayor parte de los teólogos en la escatología creían que el anticristo era judío porque en Génesis 49, cuando Jacob bendice a las 12 tribus, bendice a Adán y le dice que Adán sería como una serpiente junto al camino. Y luego en Daniel 11, 35 al 36 dice que el anticristo no hará caso del amor de sus padres, que es Abraham, Isaac y Jacob, y se acuñó una idea de que tenía que ser judío. Muy bien, pero ha venido un resurgimiento y mientras más nos acercamos al final, más luz vamos a tener. Vamos a conocer más claramente que muchas cosas no estaban como creíamos que estaban. Dios está acomodando muchas cosas en la Biblia. Y se ha descubierto que al anticristo se le menciona 12 veces
el asirio. Isaías capítulo 10, Isaías 31, Isaías 33, Miqueas capítulo 4. En otras palabras, ¿cómo podemos compensar dos doctrinas en la Biblia? Una dice que es judío, otra que es el asirio. Muy fácil. Cuando Israel, las 10 tribus fueron sacadas por los asirios 700 años antes de Cristo, o sea, hace 2700 años, las 10 tribus se dispersaron por el mundo entero. Y ahorita no lo sabemos, pero hay judíos mexicanos, judíos guatemaltecos, judíos italianos, judíos africanos, judíos etíopes. Los judíos están mezclados con el mundo entero. Entonces lo más lógico es que el anticristo va a ser de Asiria y judío también. Yo el otro día comencé a ver en Netflix series, ¿verdad?, que puedo recomendar y que no todo lo que se puede ahorita en la televisión, se llama El Espía, que es la vida de Eddie Cohen, el espía más grande que Israel ha tenido, que lo mandaron a Siria y estuvo como 8 años, como el hombre más rico, lo mandaron a Siria para poder infiltrarlo en el gobierno de Siria y finalmente lo mataron. Pero él era egipcio judío. Entonces hay egipcios judíos, hay griegos judíos, hay africanos judíos. Entonces por eso va a ser asirio y va a ser judío el anticristo. Pero va a surgir de la zona de la Mesopotamia, entre Irak y entre Siria. No va a surgir de Europa. Europa va a unirse con el Medio Oriente y él va a hacer esta confederación de 10 naciones. El falso profeta va a salir del Vaticano. Te lo digo al tan tan. Y hace 4 días, escuchen esto, hace 4 días, con el respeto que se merece mucha gente, el Papa Francisco hace 4 días, véanlo en internet, acaba de mandar un comunicado mundial. Se lo venía ahorita compartiendo a José Luis, el que me hizo el favor de traerme del hotel para acá. Dijo el Papa Francisco: convoco a un pacto secular y religioso para que se unan al Vaticano. O sea, la ramera está despertando de Apocalipsis 17. Porque lo que va a hacer el falso profeta va a ser unir las religiones, que se llama el ecumenismo. Y muchos... pastores están involucrándose con Roma, desgraciadamente. ¿Era todo lo que querías preguntar? Me da mucho gusto que tengan ese tipo de preguntas de veras. Allá arriba otra pregunta. No, arriba, perdón, porque le estamos dando oportunidad a los de arriba. Ahorita vamos con usted. Sí, yo quería preguntar precisamente algo parecido acerca del ecumenismo. No entiendo muy bien qué es el ecumenismo, pero me llamó la atención porque en internet hay personas
pastores conocidos quizá a nivel mundial, también cantantes de música cristiana, que están apareciendo en internet, que se están reuniendo con líderes en el Vaticano. Eso es el ecumenismo. Pero la Biblia, ¿qué nos dice acerca en qué puedo yo entender, por ejemplo, en que Apocalipsis 17, la gran ramera, que ha embriagado con su vino a todas las naciones. Y esa gran ramera es una mujer que se personifica montada sobre una bestia, que es el anticristo. O sea, la ramera es el poder religioso gobernando el poder político en los primeros 3 años de la tribulación. En el capítulo 17, del 10 en adelante, el anticristo se deshace del poder religioso, queman el Vaticano o queman Roma y se erige el anticristo como el único Dios. Entonces, el poder político siempre ha usado al poder religioso. Y acuérdate, ¿cuáles fueron los 2 espíritus que mataron a Cristo? El espíritu político del Estado y el religioso. Cuando Pilato le dijo a los judíos, a los religiosos, yo no hallo ningún mal en este hombre, crucifícale. El Estado, representado por Poncio Pilato, cedió a Cristo a los religiosos, y entre los religiosos y el Estado lo llevaron a la cruz. El espíritu más peligroso del mundo, donde Satanás se puede esconder mejor, es a través de las religiones. Porque creen, como dice el dicho, todas las religiones salvan, y procura llevar tu religión, que todas llevan a Dios. Cosa que es un absurdo, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aquí abajo, la muchacha que se levantó. Por fin. Buenas noches. Sí. Tengo una duda acerca de los 144,000 que habla en Apocalipsis 7. ¿Son los mismos 144,000 que habla en Apocalipsis 14? Claro, son los mismos ya muertos en el monte Sión. Ah, ok, esa es mi duda. Claro. Porque en Apocalipsis 7 habla de las tribus de Israel y en Apocalipsis 14 los detalla con características. Entonces, estos de Apocalipsis 14 no son no es la iglesia. Esa es la pregunta. La iglesia no está en la tribulación. Okay. Va a haber convertidos en la tribulación, va a haber un gran avivamiento en la tribulación. En el capítulo 7, Juan ve a miles de personas en el cielo que salieron de la tribulación. Va a haber un gran avivamiento en la tribulación. Apocalipsis 7 que dice vestidos de ropas blancas, que está bajito, ¿es distinto a los que dice arriba de los de las tribus? Sí, porque en el capítulo 6, en el cuarto sello, están las almas bajo el altar de Dios y se les dice que se vistan porque no ha habido resurrección. Y los del capítulo 7 ya nos damos cuenta, y al final también. Que ya están vestidos claramente porque ya resucitaron con el arrebatamiento de la iglesia. O sea, el primer arrebatamiento, la primera resurrección es en el arrebatamiento de la iglesia. Es la primera resurrección. Sí, por nada. Regresamos por acá con, a ver, adelante. Sí. El profeta en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14, versículo 3, es la persona que habla para edificar, consolar y exhortar. En el Antiguo Testamento, este libro ya está sellado. Acaba Apocalipsis, nadie le puede agregar ni una palabra, nadie le puede quitar.
Todo lo que Dios tenía que decirnos del infierno, del cielo, el futuro de las naciones, ya está en este libro. Entonces, cuando alguna persona dice, tengo una revelación nueva, pues que se la pegue a la Biblia, porque está incompleta la Biblia. Que le ponga Tercera de Pancho 3.1, ¿verdad? Entonces, ahora ya no hay más revelaciones, ahora hay más iluminación. Ahora necesitamos luz para que las revelaciones tan completas las podamos entender. Entonces, todo lo que Dios tenía para el futuro ya lo sabemos en la Biblia. Si alguien se levanta, que este presidente se va a morir y te vas a casar con esa persona y de tu iglesia saldrán ríos de agua viva y serás el profeta de profetas, son falsas profecías. No hagamos caso de todas esas cosas. El profeta del Nuevo Testamento somos todos los que hablamos la palabra de Dios, los que declaramos los oráculos de Dios. Si alguien viene y me dice, tengo una palabra para mí, yo le digo, aquí tengo una para ti también. Mira, aquí está toda la palabra de Dios. ¿Quieres palabra de Dios? Aquí está. Aquí, adelante. Buenas noches, pastor. Pues tengo poco tiempo de convertido y bueno, que me convertí al cristianismo, de acercarme a la Biblia. Y yo, es pregunta, no sé si afirmación, no sé si esté bien formulada mi pregunta, pero yo, más o menos, la pregunta es esta: ¿está bien escuchar? Porque yo a veces me he sentido muy bien al escuchar a personas que dan una prédica o algo, pero solamente basados en un versículo, y a veces no. A mí me gustan mucho sus prédicas y estoy en ITI ahorita, me gusta mucho para ver el trasfondo del versículo de la Biblia, pues saber bien de qué están hablando completamente. Y mi pregunta es la siguiente: ¿está bien también escuchar personas que se basen tal vez nada más en un versículo y de ahí den una prédica entera sin explicar bien el trasfondo y cómo fue que se está diciendo eso en la Biblia? Pues no, nada más. En la viña del Señor hay de tamarindo, fresa, durazno, chabacano, hay de todo tipo de predicadores, de pastores, ¿verdad? Hay una gran variedad de formas de exponer la palabra de Dios. A mí particularmente me ha gustado la predicación expositiva, es por libros, versículo por versículo, que es la forma que más se alimenta a la gente. Y hay personas que toman Juan 3.16 y te dan un mensaje de 1 hora de Juan 3.16. Entonces, mientras esté basado lo que están diciendo en la Biblia, no hay ningún problema. Pero se alimenta más cuando se usa más la palabra de Dios, desde luego. Claro que sí. Sí.